Buenos días, estimados hermanos. Como todos los domingos, estamos conectados a través de estas tecnologías para conversar de la palabra del Señor. Hoy día vamos a continuar con los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. Pero antes de comenzar nuestra clase, nos vamos a dirigir a nuestro Dios en oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia. Agradecidos en primer lugar, Señor, porque usted nos ha dado la salvación eterna a cada uno de nosotros. Agradecidos, Señor, porque usted nos da un nuevo día, Señor, en que tenemos este día para alabar y glorificar su nombre. Padre Celestial, le damos gracias por toda su misericordia sobre nuestras vidas, porque usted perdona nuestros pecados, porque usted cuida de nuestra familia, porque usted nos ayuda en cada momento y nos protege, Señor. Gracias, Señor, infinitas gracias por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, queremos presentar ante usted peticiones de nuestra iglesia Filadelfia, Señor, que son demasiado, Señor, eh, importantes, oh Dios, que sean consideradas y que puedan llegar al trono de su gracia, lo cual sabemos que así será. Te pedimos, Señor, especialmente por nuestra hermana Marcela Matos de la Parra, Señor. Te rogamos que seas con ella, oh Dios, que pongas en su corazón la confianza de que de usted vendrá la sanidad, Señor. Sea con ella, sea con el hermano David y sus hijas, Señor. Ayúdele y bendígale grandemente, Señor, y usted dirija a los médicos tratantes en su enfermedad a ella, oh Dios. Te ruego, Señor, que también sea con nuestro hermano Edgardo también, que está pasando por un difícil momento de problemático de salud. Sea con él también, oh Dios, ayudándolo a salir adelante. Padre Celestial, también le pido a Dios por nuestra hermana Viviana, Señor, y Marcos, oh Dios, los cuales esperan un bebé, oh Dios. Permito, oh Dios, que todo salga muy bien, oh Dios, y todo sea para la honra y gloria suya, oh Dios. También así, oh Dios, le rogamos por el hermano venezolano, Señor, que también padece de un problema de salud complicado, complejo, oh Dios. Te rogamos, Señor, que tú le atiendas, Señor, y le mires de cerca, oh Dios, y, oh Dios, le ayudes en todas las dificultades que él pueda tener. Así que rogamos, Señor, también por nuestra hermana Jovita, oh Dios, que también está delicada de salud, oh Dios, ha tenido un accidente, sea con ella, oh Dios, y ayudándola, calmando sus dolores, Señor. Pero también, oh Dios, te pido en forma especial por nuestra iglesia, Señor, por la vida espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Permite, oh Dios, de que cada día podemos santificar nuestras vidas, acercarnos más a usted, oh Dios, y pensar, oh Dios, que esta pandemia, oh Dios, es una prueba que usted está mandando eh, al mundo, Dios, y especialmente a los cristianos, oh Dios, que nos hemos visto alejados de los templos, oh Señor. Ayúdenos, oh Señor, a ser fieles y útiles en su obra, Dios. Perdone nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras malas intenciones, nuestras ofensas, oh Dios, y ayúdenos, oh Señor, a ser mejores servidores suyos, Dios, y que nuestro testimonio, Señor, sea agradable ante su presencia, oh Dios, y que todo lo que hagamos sea para, oh Dios, glorificar su nombre. Le agradecemos todas estas cosas por el medio precioso de su Hijo Jesús. Amén. Bien, la lectura bíblica la encontramos en el capítulo 23 de Hechos y voy a dar lectura del 1 al 5. Y dice lo siguiente. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo: herirte a Dios, pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas a herir, me mandas a herir. Y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios maldices, al sumo sacerdote de Dios maldices. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. El Señor añada una bendición especial a estas palabras. El título de este tema lleva el nombre, lo siguiente:
el apóstol nuevamente en el concilio desde Jerusalén a Cesarea. Lectura bíblica ya lo hicimos, Hechos 23, del 1 al 5. La presencia, dice, de Pablo ante el concilio judío marca la quinta y última vez que se convocara esa organización para evaluar las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos con qué autoridad esta organización juzgaba todo lo relacionado con lo que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez fue, dice, cuando fue llevado ahí por proclamarse Hijo de Dios. Busquemos en Marcos 14, 53 al 65. Marcos 14, 53 al 65. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Marcos. Lucas. Marcos 14, 53 al 65. Dice así su palabra. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, mas no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo que es hecho de manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes algo? ¿Quién atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Bueno, esa fue la primera vez que se llevó a un juicio ante el Sanedrín, ante los sumos sacerdotes. Fue Jesús. La segunda vez fue Pedro y Juan. La tercera vez, el arresto de todos los apóstoles. La cuarta vez fue el juicio de Esteban. Y la quinta vez ante el apóstol Pablo, lo que estamos viendo ahora en Hechos 23. En estas ocasiones los judíos rechazaban la comunicación del Evangelio. Recuerden que hablamos de los judaizantes. Los judaizantes decían que una persona no podía obtener la salvación si no cumplía principalmente con la ley mosaica. ¿Y qué decía la ley mosaica? Que tenían que ser circuncidados y creer sobre todo lo que había puesto Moisés en las tablas de la ley, cumplirlo. Sabemos que solo Jesús lo cumplió. Entonces los fariseos estaban totalmente en contra de que judíos convertidos no cumplieran con estos ritos de la circuncisión y otros más. Pero es importante saber quiénes eran los que componían este organismo religioso que gobernaban a los judíos. Recuerden que los judíos tenían
un organismo, un tipo de juzgado que era religioso y que los judíos eran los que controlaban esta parte y emitían juicios sobre las personas. Recuerden que los romanos tenían ocupado Israel, ¿verdad? Entonces, la idea del concilio se remonta al tiempo de Éxodo, del Éxodo de Egipto, en lo cual Moisés elige 70 ancianos para que le ayuden. Número, vamos a ver en el libro, en Números 11, 16 al 17. Números 11, 16 al 17. Números 11, 16 al 17. ¿Y qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y que sus principales, y tráelo a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Recordemos que Moisés, cuando llevaba al pueblo de Israel en el desierto, tuvo muchos problemas. La carga para él era muy grande. Primero, su suegro Jetro le indicó que buscara personas que le ayudaran, lo cual lo hizo, pero también lo hace Dios. Entonces se buscan ancianos, dice, personas con sabiduría entregada por Dios, para que ellos juzguen al pueblo y el trabajo no solo se lo lleve Moisés. Los principales grupos que componían el concilio son los sumos sacerdotes. Ahí estaba Anás. También dice que estaba el capitán de la guardia del templo, las familias de los sumos sacerdotes, miembros de la aristocracia sacerdotal, como era Nicodemo, José de Arimatea, y por supuesto los saduceos y fariseos. El apóstol Pablo, después del encuentro con Cristo glorificado, camino a Damasco, se convierte en el principal evangelista del cristianismo, de perseguidor a perseguido. Sabemos que él perseguía a los cristianos, los buscaba donde fuera para llevarlos a Jerusalén, para juzgarlos, encarcelarlos y matarlos. Debemos recordar que él estuvo ante la muerte de Esteban, el primer mártir de los cristianos. La oposición judía comenzó, dice, en Damasco, luego en Jerusalén, después estuvo en Tesalónica, en Éfeso, en Atenas, en Berea, en Corinto y nuevamente en Jerusalén. Entonces aquí encontramos que la vida para el apóstol Pablo, una vez que se convierte, no es tan fácil. No es tan fácil. Por querer llevar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él mantiene muchas dificultades a través del caminar como misionero y pastor de algunas iglesias. Hoy en día para nosotros, hoy en día para nosotros es muy fácil. No hay mucha gente que nos esté molestando cuando predicamos su santo evangelio. No existen muchas restricciones, ¿verdad? Está el Día del Pueblo Evangélico y tenemos mucho más regalías. Pero sin embargo, en ese tiempo los cristianos eran juzgados y perseguidos, ¿verdad? Es por esto que el apóstol Pablo estaba sufriendo todas estas cosas. Era maltratado, era juzgado. Pero Pablo en Hechos 23 dice que tiene la valentía de presentarse ante el concilio, a pesar de la gran persecución que existía contra él. Recordemos que en Berea
si no recuerdo, en Atenas y muchas otras ciudades, los persiguieron, intentaron matarlo. Y aquí sucede algo muy parecido. Eh, dice que el príncipe de los sacerdotes ordena pegarle la boca a Pablo. El príncipe de los sacerdotes, en el versículo 2, era un tal llamado Ananías. No confundir con el Ananías que permitió que Pablo recuperara la vista. En este caso, este hombre quería que Pablo sufriera los mismos castigos que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Que fuera azotado, que fuera encarcelado y que finalmente fuera muerto. Y eso era lo que querían los judíos, que finalmente desapareciera Pablo de la tierra. ¿Y qué pasó con este hombre que quería hacerle tanto mal al apóstol Pablo? Dice que muere en una revuelta en Roma. Cuando este hombre, Ananías, dice que se le golpea en la boca, yo creo que la maldad del hombre sin Cristo llega muy lejos. El hombre sin Cristo es capaz de hacer cualquier cosa porque no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el amor de Dios, no tiene la misericordia. Actúan bajo el dominio diabólico. Entonces este Ananías finalmente muere en una revuelta en Roma, y Pablo dice que Pablo se sigue defendiendo, y veamos lo que nos dice el versículo 6 de Romanos 23. Entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. En este versículo, Pablo nos va mostrando inteligentemente, diciendo lo siguiente. Dice que yo soy fariseo, hijo de fariseo. ¿Para qué? Para que el levantamiento se calmara. Entonces, después se produce una controversia entre los fariseos y saduceos. Dice, y como hubo dicho esto, fue esa disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud se dividió. O sea, Pablo creó un conflicto, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Levantóse un gran clamor y levantóse los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado o ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó a venir soldados y arrebatarle de en medio de ellos y llevarle a la fortaleza. Mire, quiero volver al versículo 9. Dice, y levantándose un gran clamor, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, entendían diciendo, acuérdense lo que dijo Pilato, ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado o ángel, no resistamos a Dios. ¿Qué dijo Pilato ante el pueblo de Israel cuando estaba siendo juzgado Jesús? Ningún mal he hallado en este hombre. Entonces aquí encontramos que Pablo
salió bien parado, porque el tribuno, el encargado militar, decidió sacar a Pablo de ahí, de ese lugar, para librarlo de que fuera muerto. El versículo 11. Y la noche siguiente, presentándose el Señor, le dijo: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Nuevamente le aparece nuestro Señor en visión a Pablo y le ordena que testifique también en Roma. Obedientemente Pablo con toda seguridad lo hizo. Pero tenemos el versículo 12 al 14. Aquí hay otra situación que es una situación del hombre netamente con maldad. Y dice lo siguiente, del 12 al 14. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales se fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Votos de maldición. Aquí ellos querían que Pablo muriese, fuese como fuese. Sacar a Pablo de Jerusalén, sacarlo y no dejar que siguiese predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el capítulo 23, verso 23 al 30, nos dice lo siguiente. 23 al 30. Y llamados 2 centuriones, mandó que apercibiesen para la hora tercia de la noche 200 soldados que fuesen hasta Cesarea, y 70 de a caballo y 200 lanceros, y que aparejasen cabalgadura en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el presidente, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido de los judíos y que iban ellos a matar, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que lo acusaban de cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen tenía digno de muerte de prisión. Mas siendo dado aviso de asechanza que le habían aparejado los judíos, luego al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tienen contra él. Pásalo bien. Pablo es liberado por la siguiente situación, porque era romano. El apóstol Pablo había nacido en Tarso de Cilicia. Por lo tanto, él era un hombre romano. Uno de los tribunos le dice a Pablo que cómo obtuvo la nacionalidad romana. Y Pablo le dice que él nació en Tarso de Cilicia y que es ciudadano romano. Este le contesta que él tuvo que pagar mucho dinero para poder conseguir esa nacionalidad. Entonces Pablo nuevamente es liberado por los soldados, pero Dios es el que pone todas estas cosas para liberar a los hijos de él de todo peligro, de toda maldad en contra de ellos.
Dios hoy en día a nosotros nos cuida. Nuestro Dios siempre ha cuidado a sus hijos, y tal como hizo con el apóstol Pablo y otros de sus siervos, como fue José, Daniel, Moisés y Elías, y muchos más, también hoy nos cuida a nosotros. Con toda seguridad que el apóstol Pablo siguió predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de tanto dolor que tuvo que sufrir, perseguido hasta el último tiempo para matarlo, pero sin embargo, nuestro Dios estaba con él. Hoy nosotros estamos sufriendo una pandemia, en la cual no tenemos persecución, pero sin embargo podemos ser alcanzados por ella y terminar nuestros días. Así también estamos complicados porque no podemos estar en los templos, no podemos salir a predicar su evangelio, pero sin embargo Dios nos ha cuidado y nos ha protegido. Yo quisiera terminar esta clase leyendo un salmo que es muy conocido por cada uno de nosotros, que es el Salmo 91. Les voy a invitar que busquen su Biblia, el Salmo 91. Y que dice lo siguiente. Y con esto voy a terminar esta clase. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tal como dice el apóstol Pablo. Él habitaba bajo el abrigo del Altísimo. Él estaba debajo de él. Él estaba bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya, pues caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El salmista lo dice así, este Salmo 91, un salmo de protección. El Dios que adoramos, el Dios que nos ha hecho sus hijos, inmerecedores de su muerte, de su sacrificio, nos cuida y cada día está junto a nosotros. Esta pandemia ha matado a muchas personas y ha liberado a muchos creyentes, ha cuidado a muchos hijos de él y también nos ha cuidado a nosotros. Este Dios que nos escogió de antes de la fundación del mundo está cada día con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos podido, Dios, hablar nuevamente de este gran misionero llamado Pablo, Dios, el cual, sin importarle toda la persecución que tenía, todo lo que estaba en contra de él seguía anunciando tu santo evangelio. Padre Celestial, permite, oh Dios, que cada día, oh Dios, estemos más cerca de ti, oh Dios, que no te miremos de lejos, que cada vez nos acerquemos más a ti. Oh Dios, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, limpia nuestras vidas, oh Dios, para que podamos ser hijos más aceptos ante tu presencia. Bendice la congregación de nuestra iglesia de Filadelfia. Bendice los locales, oh Señor, Pueblo Seco, Ciruelito, y también a cada uno de mis hermanos, Señor. Sé con los jóvenes, oh Dios, sé con los niños, Señor. Sé con el consistorio de nuestra iglesia y también con el pastor y su familia. Ayúdanos, Señor, a estar siempre confiados en que tú estarás siempre de nuestro lado, lo cual sabemos que así será. Oh Dios, y te ruego nuevamente por las peticiones que
hemos indicado en la primera oración, Señor. Te rogamos, Señor, de que tú, oh Dios, respondas conforme a tu voluntad, oh Dios, y que des la paz y la tranquilidad a cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo por los méritos preciosos de tu Hijo Jesús. Amén.